creepypastas que antes conocíamos solían ser las mejores. Incluso los que apenas entran en el entretenimiento del terror y misterio, han hecho creepypastas que han rebasado a los clásicos como Slenderman, Jeff the Killer, Smile the JPG, entre muchos. En este top se hablará de las mejores creepypastas que se han hecho en el internet, ya que estas creepypastas hablarán sobre temas que tocan a profundidad y ese realismo el cual caracteriza las creepypastas, poner en suspenso al espectador. Así que sin más preámbulo comenzaremos con este top. Un chico recibe de regalo un nuevo televisor por parte de su padre, quien se lo dio por pasar bien el tercer grado de secundaria. Este chico desde los primeros días, empezó a notar cosas extrañas del televisor. Unas semanas después, la televisión se prendió sola en la madrugada, y para la sorpresa del chico, era un ser de otro mundo que venía a decirle algo importante. Ya que él tiene que prepararse para algo que le ocurrirá en la Tierra y todos tenían que saberlo. Esta creepypasta puede basarse en lo que las películas de invasiones nos han mostrado, lo muestra de una manera más realista que te desconcertará cada vez que te preguntes, ¿cuál es el objetivo por el que están ahí o por qué el chico es el único que tendrá que sobrevivir con algo que no es humano? Algo que nos haría preguntar si llegara el día en el que esos extraños llegaran. Por eso esta creepypasta está en el puesto 10 contando con 3 partes de la misma y esta puede que le gane más que cualquier película de contactos no humanos que hemos visto. A algunos niños les gustan los cuentos de hadas antes de ir a dormir, otros prefieren historias de terror. El hijo de este padre no era la excepción, aunque el hijo ya había escuchado todas. Había llegado el momento de contarle uno para darle una moraleja de que las personas que actualmente se pueden conocer de maneras desconocidas y algo sospechosas no son como parecen. Contándole la historia de Colby, quien era un niño muy bueno. Llegó un día que conoció en línea a un tipo llamado el Per 23, que aparentaba ser un niño de su edad quien también era jugador como en línea, pero en realidad sería un hombre que tenía muy malas intenciones con el menor. Sin duda alguna, esta creepypasta, lejos de dar miedo como en el que todos estábamos acostumbrados al escuchar un creepypasta, te deja en mucho que pensar. Por eso está en este puesto. El abuelo de este tipo era muy misterioso, quien no contaba mucho de su vida, pero lo que siempre él presumía el que era un almacenista de las mejores y más conocidas cintas de todos los tiempos. Un día cuando se encontraba limpiando su casa días después de que él muriera, este chico encontró en un cofre una cinta que tenía de advertencia que nadie y jamás viera esta película, y el día que decidió verlo por curiosidad, simplemente se preguntó en qué momento o por qué y cómo. Simplemente tenía razón cuando por fin obtuvo el aparato para ver aquello. Jamás debió saber. Esta creepypasta con temas más oscuros y siniestros, que te preguntas si realmente en aquella época era prohibido lo que no se podía mostrar ni hablar. La cinta daba a demostrar que no era así. La pista o tal vez una prueba de lo que jamás se tenía que hablar, pero por fin se supo. Elliot es un chico de Canadá en 1999. Debido a su fanatismo por Pokémon, su padre le compra un viejo televisor. En él descubre un canal llamado Caledon Local 21, que se transmitía en Caledon, otro pueblo cerca de Brampton. Los programas que él veía estaban mal hechos y eran de mala calidad. Era manejado por un tal señor oso que vivía en las afueras de Caledon, cerca de los bosques. A medida de que él veía, se daba cuenta de que el señor oso presentaba a niños en su show, y conforme iban transmitiendo cada uno de sus shows era más que evidente, los llevaba a su bodega y después, no se sabía qué pasaba con los niños, que había niños que no estaban comportándose de una manera no normal, y era cuando la suposición de estos capítulos de series del canal, que lo ayudan para descubrir la verdad de algo que lo pudo haber matado en su infancia. La primera vez que escuché esta creepypasta, supe que era muy buena con el tema de los asesinos en serie y secuestros de niños, que era tan realista que cualquiera pudiese haber creído que esta historia de alguna otra forma existió. Por eso lo he dejado en este puesto, ya que merece estar casi en los primeros puestos del top. Un hombre que comete un y en el que a medida de que avanza el tiempo en ese lugar desconocido en el que despierta sin saber cómo llegó ahí, descubre que está siendo castigado y condenado a pasar todo el tiempo así por lo que cometió, siendo por un espantoso cerdo del mal, que cuando llega el punto en el que lo digiere, este se arrepiente, le da la oportunidad de volver a vivir, para
Hacer las cosas correctamente bien. Esta creepypasta es muy gráfica pero a la vez toca este profundo tema a través de la religión y otras creencias que suelen pensar que el suicidio es un pecado. Saber que hay que valorar la vida y aprovecharla. Hacer las cosas bien como deberíamos de hacerlo. El amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno, pero en caso de ser así, porque existen las relaciones tóxicas, y esto viene definiendo por los problemas del pasado e incluso psicológicos. Actualmente hay personas malas y enfermas de la mente que pueden disfrazarse de tu fiel compañero a tu peor enemigo. ¿Quién podría también tener las más oscuras y peores intenciones por estar ahí, cuando tú sabes muy bien que no quieres eso? Tu mayor preocupación es estar bien física y mentalmente. Desgraciadamente el destino de esta mujer fue atravesada por una de esas situaciones, cuando se sentía acosada y observada sin ver realmente de quién se trataba, y no fue así que se dio cuenta de que la estaba acosando un tipo que solo lo había visto una vez, porque ella recibía cartas de un tipo quien siempre la llamaba por su nombre. A decir verdad, esta creepypasta nos permite ver desde la perspectiva en la mente de un acosador, y conforme más avanza la historia esta se vuelve más siniestra. Y cómo darnos cuenta que el sentido humano puede llegar a esos extremos. Por eso se merece el 5º puesto. La nostalgia, un sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando una persona piensa en tiempos considerados felices del pasado. Así se presentaba en un tipo, quien había intercambiado cartuchos de videojuegos. Y había obtenido entre uno de ellos un juego de Godzilla, cual solía jugar de niño, recordando así muchos acontecimientos del pasado mientras jugaba. Pero de tanto pensar se topaba con glitches y personajes distintos que no estaban en el juego. Es ahí en donde se enfrenta a un enemigo que nunca había visto antes. Este aterrador enemigo resulta ser un ente demoníaco que ha tomado control del mundo del juego, y el cual no se puede matar de ninguna manera, ocultando un terrible secreto sobre su pasado. Esta creepypasta se le considera una de las mejores creepypastas basadas en videojuegos. Tiene un toque intriga y situaciones emotivas, que a cualquiera que le llegase a pasarle lo mismo tomaría la misma decisión, por eso se queda en el 4º puesto del top. El miedo a la oscuridad. La sensación de pánico que invade no se debe a la ausencia de luz, sino a los peligros que creen que se esconden en la oscuridad. Aunque suele desarrollarse en personas con rasgos ansiosos o propensos a sentirse temerosos, cualquier persona puede tener miedo a la oscuridad si realiza una interpretación errónea de alguna situación o estímulo relacionado con la oscuridad y este no se ha podido superar. Pero para alguien ciego prácticamente es algo complicado. Esta persona, el día que despertó simplemente hubo oscuridad. Y era anormal no encontrar la luz, simple oscuridad, pero conforme intentaba encontrar la explicación sobre esto, parecía ser no el único quien estaba en ese sitio. Esta creepypasta es muy siniestra, porque no solo te deja con esa sensación de desesperación porque el protagonista se encuentra en el problema. Simplemente algo turbio para no dormir y obtener fobia a la oscuridad. Por eso esté merecido en el 3er puesto. Un niño que recién había tenido la pérdida de su hermano gemelo, con quien había pasado los más grandes mejores momentos, parecía haberse desvanecido junto con todos ellos. Sin embargo, cuando se dedujo que murió, él comenzó a hablar sin estar con vida, describiéndole lo que realmente hay después de la muerte, y que es algo del cual no era como pensábamos. Esta creepypasta te desconcierta al punto de que pone a pensar mucho respecto al final de nuestros destinos, superando lo que creíamos que hay después de la muerte. Por eso es el 2º puesto que merece, por ser una historia bastante turbio, más cuando se toca un tema muy debatido en la actualidad. ¿Has visto a alguien cara a cara últimamente? Tras algunos días sin salir de su diminuto apartamento, John empieza a sentir que algo raro está pasando. No ha recibido mensajes ni llamadas de sus amigos y no ha visto a una sola persona en varios días. Si bien intenta creer que sus temores son infundados, su instinto le impide salir de casa. Aislado y amurallado, su cabeza empieza a dibujar teorías sobre lo que ocurre allá afuera. Debería tener miedo, probablemente había salido de la realidad, dando un punto de que el título de la historia lo demuestra todo.
Un creepypasta algo largo, solo superado por Borrasca y 1999, Psicosis es la demostración de que el terror psicológico puede ser aún más terrorífico que cúmulos de sangre, tripas y eventos paranormales. Tocando el tema de que el cerebro es más fuerte que cualquier cosa salido de la realidad. Tal vez hacernos creer que el cerebro es un probable enemigo que no podemos ver ni sentir, sin duda alguna una de las mejores creepypastas. ¿Quién ganó el puesto de todas en este top? Manejando el único propósito que toda creepypasta debe tener: el terror psicológico.